Muy buenas tardes, bienvenidos a este video de la clase número 10 de Excel. Vamos a continuar con el tema de selección de celdas. Bienvenidos, comenzamos. Selección de celdas. Para realizar la mayoría de las acciones es necesario seleccionar la celda o grupo de celdas que serán involucradas en la acción. Por ello, se muestra en este tutorial los diferentes métodos para seleccionar celdas, rangos, filas y columnas. Seleccionar celdas es una de las actividades que más utilizarás, ya que está relacionado prácticamente con la mayoría de los procesos que realizarás dentro del programa. Para seleccionar una sola celda, haga clic con el ratón directamente en la celda o bien utiliza las teclas de dirección para colocarte en la celda que desee. La celda activa será la celda seleccionada. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar este método sencillo de seleccionar una sola celda. Bien, vamos aquí a la hoja de Excel para mostrar aquí el método de seleccionar una sola celda. Es el método más sencillo, el método más práctico, donde implica únicamente colocar la celda activa en aquella celda que tú quieras seleccionar. Es decir, si yo coloco la celda activa aquí en esta celda C6, aquí tengo ya mi celda seleccionada, la celda C6. Así que yo puedo hacer clic de esta manera directamente en la celda que yo quiera seleccionar. El hecho de colocar la celda activa en una celda en específico, la estamos seleccionando. ¿Cómo podemos comprobar esto? Seleccionar celdas, como comentábamos al principio del video, es una de las acciones que vamos a utilizar más a menudo dentro de Excel, ya que está involucrado con todas las acciones que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero a esta celda ponerle un color o un relleno de un color, simplemente la voy a seleccionar, por decir la celda de 3, y me voy a ir a este botón y voy a seleccionar, por decir, lo que es un color de relleno, por decir el color amarillo, de esta manera. Como podrás darte cuenta, aquí yo tengo, en este caso, la celda que yo seleccioné es la celda que estoy afectando con el color amarillo. De la misma manera, si yo aquí escribo la palabra texto y yo quisiera afectar a esta celda, la tengo que seleccionar, por decir, si yo quisiera ponerle, por ejemplo, negrita o un tamaño de letra más grande o subrayar el texto, tengo que hacer una selección de esa celda. De esta manera le hago clic simplemente y presiono acá el botón negrita, subrayado, y puedo utilizar la herramienta de tamaño de letra para poner un tamaño de letra mucho más grande, por decir, tamaño 16. Y como podrás observar, todos esos cambios que yo he realizado se están llevando a cabo o están afectando a la celda C7. Entonces, seleccionar implica marcar las celdas con las que vas a trabajar o con las que vas a aplicarles algún formato o les vas a hacer algún cambio en específico. Por esto es que comentamos que la selección de celdas está involucrado en la mayoría de los procedimientos que vamos a hacer dentro de Excel. Bien, entonces seleccionar una sola celda basta con hacer clic en la celda que yo necesite seleccionar. También puedes usar tus flechitas del teclado para donde tú quieras moverte y simplemente posicionar la celda activa según la celda que tú quieras seleccionar. Bien, continuamos. El siguiente método consiste en seleccionar un rango o grupo de celdas continuo. Para esto, utiliza el ratón, coloque el puntero sobre la celda donde desee iniciar, haga clic sostenido y arrastre hasta alcanzar el número de celdas que desee. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar cómo es este método. Ya habíamos explicado que un rango de celdas es un grupo de celdas continuas, el cual está definido por la primera y la última celda. Es decir, si yo selecciono este conjunto de celdas, aquí tenemos un rango de celdas. Si yo marco o selecciono este conjunto, ese sería un conjunto o rango de celdas que abarca de la A1 hasta la A10. Por lo tanto, este rango sería A1 a 10. Entonces, cuando nos referimos a un rango de celdas, nos estamos refiriendo básicamente a un conjunto de celdas continuas, el cual se identifica por la primera y la última celda. Bien, vamos a ver cómo sería la selección de un rango. Para empezar, debemos de colocar lo que es la celda activa en el lugar donde yo quiero iniciar la selección. Por decir,
Yo quiero iniciar la selección a partir de la celda F7 y necesito seleccionar hasta la celda F20. Simplemente voy a hacer clic sostenido aquí y voy a arrastrar hasta alcanzar la fila 20, es decir, hasta seleccionar de la F7 a la F20. Hay que recordar que cuando hacemos una selección de un rango, siempre la primera celda queda color transparente o color blanco. Esto es una característica de la selección, pero esta celda también está incluida dentro de mi rango seleccionado que abarca de la F7 a la F20. Para quitar el seleccionado simplemente hacemos un clic en cualquier sitio. Cuando yo selecciono celdas, si yo no hago ningún cambio, no ejecuto ninguna acción después de seleccionar celdas, esto simplemente es algo inofensivo, es decir, el hecho de seleccionar celdas no ocurre absolutamente nada en tus celdas si no aplicas ninguna acción después de esto. Es decir, yo puedo seleccionar y deseleccionar y pues aquí no ha pasado nada, no todo queda como estaba originalmente. Bien, voy a seleccionar el siguiente rango, voy a empezar en la celda A1 y voy a arrastrar y me voy a ir hasta la celda F20, hasta la celda G20 vamos a terminar. Vean, desde la celda A1 hasta la celda G20 voy a volverlo a seleccionar. Es simplemente colocar la celda activa, colocar el puntero. Es muy importante que usemos el puntero de selección, que es el puntero de la cruz blanca. Se hace un clic sostenido y simplemente se arrastra de esta manera con clic sostenido hasta alcanzar el número de celdas que yo necesite seleccionar. Una vez que llegue a ese punto, simplemente suelto el clic o libero el clic sostenido de esta manera y ya queda mi rango seleccionado. De esta manera, si yo aplico un color, por decir el color amarillo, vean lo que va a pasar. Simplemente ese color o relleno que yo acabo de aplicar se va a aplicar a todo el área que está seleccionada. Vamos a eliminar ese color. Voy a venir a este botoncito de relleno, le voy a dar a la flechita y voy a elegir la opción que se llama sin relleno. Y de esta manera cancelamos ese relleno. Bien, esa sería la manera de hacer una selección de un rango. Podemos seleccionar rangos para aplicarles diferentes acciones de esta manera. Entonces, un rango es un conjunto de celdas continua, la cual se identifica por la primera y la última celda. Bien, vamos a continuar. Utilizando la tecla Shift, coloque la celda activa donde desee iniciar. Enseguida mantenga presionada la tecla Shift y haga clic en la última celda donde desee terminar. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar este método. Antes de empezar con este método voy a hacer una selección de todo esto por acá y simplemente nos vamos a ir al botón de relleno y vamos a seleccionar la opción sin relleno para eliminar el relleno en todos esos rangos de esta manera. También voy a seleccionar esta celda donde dice texto, voy a presionar mi tecla suprimir para eliminar este contenido y que no quede nada. Bien, este método consiste en lo siguiente: voy a colocar mi celda activa en la celda B4, que sería la celda donde voy a iniciar mi seleccionado, y lo necesito terminar en la celda B20. Entonces simplemente dejo mi celda activa acá, me voy hasta la celda B20, con mi mano izquierda mantengo presionada la tecla Shift y sin soltarla voy a hacer un clic justo en la celda B20. Al hacer clic, la selección se va a extender desde donde estaba mi celda activa hasta el punto donde yo hice clic. Ya puedo liberar la tecla Shift, voy a quitar el seleccionado haciendo clic en cualquier otra parte. Ahora voy a empezar en la celda 1 y necesito seleccionar hasta la celda G20. Entonces simplemente me coloco la celda activa donde quiero iniciar. Voy hasta la celda donde quiero finalizar, que sería en esta celda G20, presiono Shift y hago un clic. Y de esta manera la selección se corre, la selección abarca hasta el punto donde le hago clic. Lo práctico de este método es que lo podemos utilizar para ampliar o reducir una selección que ya tengamos hecha. Por decir, si yo necesito ampliar mi selección hasta la H26, hasta acá, simplemente presiono Shift nuevamente y hago nuevamente otro clic y la selección, como puedes ver, simplemente se extiende. Quiero ampliarla nuevamente hasta la K30, por decir, en esta celda sería la K30, presiono Shift y hago clic y se vuelve a extender, de tal manera que puedo presionar Shift y hacer clic de esta manera en una celda más lejana
y puedo extender la selección hasta el punto donde yo lo necesite. De la misma manera podemos reducir la selección. Voy a presionar Shift y voy a hacer clic nuevamente en la celda G20, que sería justo en esta celda. Con Shift presionado hago clic y la selección se reduce. La puedo volver a reducir, por decir, hasta la celda D10, que sería más o menos acá. Y como puedes ver, puedo ampliar o reducir una selección de esta manera. Ese es un método muy práctico, muy sencillo, muy utilizado para poder hacer una selección de rangos de manera fácil, y tiene la ventaja de que podemos ampliar o reducir de esta manera una selección de manera muy práctica y muy sencilla. Bien, continuamos. Seleccionar celdas separadas. Para esto vamos a seleccionar la primera celda o rango de celdas. Enseguida mantenga presionada la tecla Control mientras selecciona las demás celdas o rangos. Bien, vamos a la hoja de Excel para poner en práctica esta forma de seleccionar. Bien, la forma de seleccionar ahora sería utilizando un método que nos va a permitir seleccionar celdas separadas o celdas no continuas, ¿no? Es decir, voy a seleccionar este rango de la A1 a la A10, y si yo quisiera seleccionar el rango de la C1 a la C10, pues simplemente ve lo que sucede. Al momento de empezar la selección de un nuevo rango que está separado, el anterior automáticamente se pierde o se cancela. Esto no es así si utilizo como ayuda, en este caso, la tecla Control. Vamos a ver cómo sería esto. Voy a seleccionar de la 1 a la 10. Con tu mano izquierda mantén presionada la tecla Control y enseguida vamos a seleccionar de la C1 a la C10. La tecla Control la mantengo presionada. Voy a seguir seleccionando de la E1 a la E10, y a eso nos referimos con hacer una selección de celdas o de rangos que están separados. De esta manera puedo seleccionar celdas separadas. Puedo aquí ver cómo funciona si le aplico un color de relleno, por ejemplo un color naranja. Esto se vería más o menos así. Voy a volver a seleccionar todo de esta manera y le voy a cancelar el relleno eligiendo la opción sin relleno. Ok, entonces este método sirve para seleccionar celdas o rangos separados. Voy a seleccionar algunas celdas y algunos rangos para que veas cómo sería combinando celdas y rangos. Voy a seleccionar la celda 3. A partir de aquí voy a mantener mi tecla Control presionada. Voy a seleccionar la tecla A9, la celda A14. Posteriormente mantengo siempre mi tecla Control presionada, no la voy a soltar en ningún momento. Eso sería hasta el final. Enseguida voy a seleccionar de la C1 a la C6. Después me voy a venir acá a la E8 hasta la E15. Y voy a seleccionar un par de celdas aquí, por decir de la F1 a la F2. Y después voy a seleccionar alguna celda separada como la G4. Y también la G8 y también la G15. Ahora sí, suelto mi tecla Control y ya tengo todas estas celdas perfectamente seleccionadas. Son celdas y rangos que están separados. Aquí lo voy a comprobar. Voy a ponerles aquí un color y observa cómo quedaría esto. Voy a quitar el seleccionado haciendo un clic en esta parte donde tú gustes, y de esta manera quedaría nuestro relleno aplicado únicamente a las celdas seleccionadas. Bien, vamos a volver a hacer una selección de todo esto, abarcando todo esto, o también puedo colocar la celda activa acá, presionar Shift y hacer clic por acá en una celda donde me permita abarcar todo esto, todo lo que está en color azul. Posteriormente me voy al botón de relleno y elijo la opción sin relleno. Bien, esta es la manera de hacer selección de celdas separadas. Es una manera muy útil, una manera que vamos a utilizar. De hecho, todos los métodos de selección se van a utilizar durante lo que dure el curso de Excel. Es la base para trabajar ahora sí que con Excel, ya que, como comentábamos, todos los procesos o muchos procesos que vas a desarrollar están relacionados con seleccionar previamente una celda o un rango de celdas. Bien, continuamos. Seleccionar todas las celdas de la hoja. Para esto, haga clic sobre el botón que hace intersección con los encabezados de columna y fila. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar este punto.
Bien, para seleccionar todo, hacer una selección general de todas las hojas, más bien quiero decir de todas las celdas de mi hoja de trabajo, me voy a venir acá a este botón que estoy por aquí en este momento señalando. Bien, aquí lo voy a marcar para que lo veas bien. Ese cuadrito que se localiza o que une los encabezados de fila y los encabezados de columna es un cuadrito que tiene una función muy particular y es la siguiente. Si yo le hago un clic a ese cuadrito, vean lo que va a pasar. Pongo el puntero ahí, le hago un clic y observa que hacemos una selección general de todas las celdas de la hoja. En este momento están seleccionadas todas las celdas, es decir, de la fila A, de la fila 1 hasta la más de 1.000.000 de filas, y de la fila A hasta la última columna. Bien, es decir, todas las celdas que contiene la hoja están seleccionadas. Esto te sirve para hacer una selección muy general. En ocasiones lo vas a necesitar, o en ocasiones será necesario hacer una selección general cuando quieras rápidamente aplicar un formato a todas las celdas de la hoja, o a lo mejor quieres eliminar todos los contenidos que están dispersos en la hoja. En fin, es una selección especial, pero es importante saber cómo llevarla a cabo. Bien, vamos a quitar el seleccionado haciendo clic. Recuerda que si no hacemos nada después de seleccionado, pues simplemente no sucede nada. Nuestras celdas o lo que tengamos aquí de contenido vuelve a quedar tal cual. Entonces, para seleccionar todas las celdas, podemos hacer clic sobre lo que es el botoncito que está haciendo intersección en los encabezados de columna y de fila. De esta manera. Muy bien. Quitamos la selección y continuamos. Seleccionar toda una fila o columna completa. Para esto, haga clic sobre el encabezado de la fila o columna. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar cómo sería este método. Bien, para seleccionar una columna o fila completa, es decir, de principio a fin, lo que se hace es lo siguiente. Yo quiero seleccionar toda la columna E, pues simplemente vean, me voy a venir acá a posicionar sobre el encabezado de la columna E. Incluso te vas a dar cuenta que tenemos un puntero nuevo, un puntero diferente, ¿no? Que es una pequeña flecha negra apuntando hacia abajo. Si hacemos un clic justo aquí, habremos seleccionado todo lo que es la columna de principio a fin. Es decir, está seleccionada completamente la columna que abarca hasta la 1.048.576. ¿Sale? Si quiero seleccionar la columna G, pues simplemente hago clic acá, o la columna K, o la columna M. Entonces simplemente con hacer clic en el encabezado hacemos una selección general, o bien una selección de columna de principio a fin. Ahora bien, si necesitamos seleccionar una fila, se hace de la misma manera. Colocamos el puntero en el encabezado. Por decir, en lo que es el encabezado de la fila 7, vean cómo mi puntero cambia de forma a una flechita. Simplemente hago un clic y vean lo que sucede. Hacemos un clic en la fila 10, en la fila 12, en la 15, en la 18. Es muy importante que cuando vayas a seleccionar una fila o una columna, observes que tu puntero tenga la forma de una pequeña flecha color negro. Ese es el indicador para hacer una selección tanto de una columna como de una fila. De la misma manera aquí, si yo me recorriera a la derecha, si me fuera por acá y me recorriera, pues mi selección llega hasta la columna XFD, que es la última, ¿no? Más a la 16.384. Muy bien, así que tenemos una selección tanto de columna como de fila completa, ¿no? Es decir, de principio a fin. Continuamos. Seleccionar varias filas o columnas completas. Haga clic sostenido sobre el encabezado de la fila o columna y arrastre hasta alcanzar el número de columnas o filas que desee. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar este método. Se trata simplemente de lo siguiente. Si yo quiero seleccionar varias columnas completas, por decir la C, la D, la E y la F, simplemente voy a colocar el puntero utilizando esta pequeña flechita. Hago clic sostenido y simplemente lo voy a pasar a través de las columnas que yo quiera alcanzar. De esta manera puedo seleccionar varias columnas completas haciendo clic sostenido y arrastrando hacia la derecha, o bien también puedo seleccionar hacia la izquierda, y de esta manera puedo hacer una selección de varias columnas continuas. De la misma manera, si yo necesito seleccionar varias filas, simplemente voy a colocar el puntero en el encabezado de la fila. De esta manera, vamos a suponer que quiero seleccionar de las 7 a la 20, todas esas filas. Simplemente
corro a través de los encabezados de la 7 hasta la 20, utilizando la flechita negra que aparece al colocar el puntero sobre el encabezado. Se hace clic sostenido y simplemente se arrastra, hasta alcanzar el número de filas que necesites seleccionar. Continuamos. Utilizando la tecla Shift. Bien, este mismo método lo podemos usar empleando la tecla Shift. Algo así como cuando seleccionamos lo que es los rangos. Dice, selecciona la primera fila o columna haciendo clic en su encabezado. Enseguida mantenga presionada la tecla Shift y haga clic en el último encabezado de columna o fila donde desee finalizar. Bien, vamos a explicar cómo sería esto. Yo necesito seleccionar todas las columnas completas de la C hasta la K. Entonces simplemente hago clic en el encabezado de la C para seleccionar toda esa columna. Es ahí donde voy a empezar. Mantengo presionada la tecla Shift, me voy hasta la columna K, al encabezado, con la tecla Shift presionada. Hacemos un clic y simplemente la selección se corre desde la C hasta la K. Bien, lo repetimos nuevamente. Voy a quitar el seleccionado, voy a seleccionar la columna A. Ahora mantengo presionada mi tecla Shift y voy a seleccionar la columna O. Y mi selección se va a correr desde la A hasta la columna O. Quitamos el seleccionado haciendo un clic dentro de la hoja. De la misma manera lo podemos hacer utilizando las filas. Quiero seleccionar de la fila 1 a la 20, entonces selecciono la fila 1, posicionando el puntero en el encabezado, hago clic y ya está mi fila 1 seleccionada. Presiono la tecla Shift, ahora hago clic sobre el encabezado de la fila 20 y la selección simplemente se corre de la 1 a la 20. Este método es complementario, es igual que el que acabamos de usar hace unos momentos para hacer una selección de un rango empleando la tecla Shift. Bien, continuamos. Seleccionar filas o columnas separadas. Seleccionar la primera fila o columna haciendo clic en su encabezado. Enseguida mantenga presionada la tecla Control y haga clic en los demás encabezados que desee. Bien, regresamos a nuestra hoja de Excel. Este otro método también es de la misma manera complementario y nos va a servir para seleccionar columnas completas o filas completas salteadas o separadas. Sería más o menos de esta manera. Algo así como lo que hicimos para seleccionar celdas separadas. Voy a seleccionar la columna B. Con mi mano izquierda mantengo sostenida la tecla Control y hago clic en el encabezado de la columna F, de la H, de la K, de la M y así sucesivamente. De esta manera puedo seleccionar columnas separadas. Quito el seleccionado, vamos nuevamente, selecciono la columna A con un clic. A partir de aquí presionamos la tecla Control. La sostengo, ahora voy a seleccionar la columna B, la columna E y la columna G. Bien, simplemente hacemos clic y al final liberamos la tecla Control. Esto me permite hacer selección de columnas separadas. Quitamos la selección haciendo clic dentro de la hoja. De la misma manera lo podemos hacer con las filas. Seleccionamos la fila 5 haciendo clic en su encabezado. Con la tecla Control presionada hacemos clic en la fila 10, en la fila 15, en la fila 20 y así sucesivamente podemos hacer selección en cada encabezado que yo necesite seleccionar. Como te podrás dar cuenta, aquí tenemos ya seleccionadas filas completas separadas. De la misma manera voy a quitar el seleccionado, lo puedo alternar, es decir, puedo seleccionar una columna, asimismo una fila. Si me explico, puedo seleccionar columnas y hasta filas también completas usando la tecla Control. Bien, quitamos el seleccionado, continuamos. Métodos con el teclado. Bien, vamos a ver algunas combinaciones muy interesantes que nos van a servir para seleccionar con el teclado con mucha rapidez. Recuerda que manejar combinaciones de teclas nos hace mucho más rápidos, nos hace mucho más eficientes a la hora de utilizar los programas. Por eso siempre es recomendable aprendernos por lo menos las combinaciones de teclas más utilizadas, las más usuales. Bien, vamos a ver estas combinaciones de teclas. Dice Control más Shift más flecha derecha, Control más Shift más flecha izquierda, Control más Shift más flecha arriba, Control más Shift más flecha abajo. Este juego de combinaciones lo que hace es lo siguiente: selecciona hasta la última celda continua con datos
tomando como referencia la posición actual de la celda activa en la dirección indicada. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicarlo, ya que esto es más fácil de lo que se lee. Vamos a ver cómo funcionaría. Antes de explicar este método, necesitamos tener una tabla de información. Lo vamos a hacer de esta manera, muy sencillo. Te vas a poner la celda 1 y vas a teclear la palabra texto. Muy bien, después de eso vamos a colocar el puntero. Si recordarás la clase pasada, el puntero en el controlador de relleno. Si recuerdas, la clase pasada miramos cómo rellenar celdas. Bueno, aquí vamos a rellenar hasta la fila 20. Muy bien. De la misma manera, ya que esto está seleccionado, lo vamos a dejar tal cual y vamos a tomar el controlador de relleno de aquí mismo y vamos a rellenar hasta la hasta la columna H. Entonces ya tenemos una tabla de datos que nos va a poder servir de práctica. Bien, si tuviste duda cómo hice esta tabla, voy a dar un control Z para regresar la acción de esta manera y lo voy a volver a realizar. Bien, escribe la palabra texto, coloca el puntero en el controlador de relleno, arrastra hasta la fila 20, suelta el puntero y vuelve a colocarte otra vez en el controlador de relleno, haz clic sostenido y arrastra hasta la columna H y libera. Y listo, ya tenemos nuestra tabla de datos con la que vamos a practicar. Vamos a quitar el seleccionado haciendo un clic en cualquier celda y vamos a posicionarnos en la celda 1. Y vamos con la primera combinación de teclas, es Control Shift, flechita a tu derecha. Y esto nos corre la selección hasta la última celda continua que tenga datos. Muy bien, voy a volver a colocar la celda activa haciendo clic en la celda 1. Bien, vamos a presionar Control Shift, flechita hacia abajo. Ahora la selección la va a correr hasta la última celda que tenga datos de manera continua. Muy bien, quiere decir que si yo quisiera seleccionar toda esta tabla, lo podríamos hacer de esta manera. Voy a colocarme nuevamente en la celda 1. Y voy a presionar Control Shift, flechita hacia la izquierda. Y sin soltar el Control y el Shift, presiono flechita hacia abajo. Y como puedes ver, rápidamente ya seleccioné toda la tablita de datos. Voy a quitar la selección para probar las otras dos combinaciones. Me voy a poner aquí abajo, en la celda H20, en la última celda que tiene datos. Y mi selección ahora va a ser hacia arriba, en este sentido. Entonces voy a presionar Control Shift, flechita hacia arriba. Perfecto, voy a darle clic en la celda nuevamente, la H20. Ahora mi selección sería hacia la izquierda, pues simplemente sería Control Shift, flechita a tu izquierda. Bien, estos son los métodos para seleccionar con el teclado. Bueno, son algunos métodos, nos falta ver todavía algunos. Así que yo me puedo colocar en el centro y a partir de ahí, si presiono Control, Shift y una flechita, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha, la selección va a llegar o va a alcanzar hasta la última celda que tenga datos. Si es a la izquierda, llegaría hasta ahí. Si es a la derecha, llegaría hasta ahí. Perdón, era al revés, ¿no? Si es Control Shift hacia abajo, llegaría hasta ahí. Y si es Control Shift hacia arriba, pues llegaría hasta ahí. ¿Sale? Esos son métodos de selección muy prácticos para seleccionar una columna completa. Control Shift, vean qué rapidez para seleccionar una columna. Una fila completa, me voy a poner aquí en la 8. Control Shift, flechita a la derecha y vean qué rapidez para seleccionar una fila. Una fila completa con datos. Bien, continuamos. Control más E. Si presionas esta combinación de teclas, estando la celda activa dentro de una tabla de datos, seleccionará toda la tabla de datos. Pero si presionas esta combinación de teclas en una celda vacía, entonces seleccionará todas las celdas de la hoja. Bien, vamos a nuestra hoja de Excel para explicar cómo sería la combinación de teclas Control E. Aquí tenemos nuestra tablita de datos con la que estamos trabajando. Me voy a poner aquí en cualquier celda. Bien, y voy a presionar simplemente la combinación Control E y observa cómo se selecciona todo lo que es la tabla de datos. Muy bien, voy a volver a quitar la selección, me voy a poner en esta celda aquí al final, no importa, puede ser al final, presiono Control E y observa cómo selecciona toda esa tabla de datos. Pero ¿qué sucedería si me pongo acá en una celda vacía, por acá, vean, y presiono Control E? Aquí me va a seleccionar toda la hoja de la celda, todas las celdas de la hoja más bien. Esto mismo corresponde a que si yo hiciera clic acá
en la intersección, en el botoncito que miramos hace un ratito, acá en la esquinita, si le hago un clic, eso es prácticamente lo mismo que si estoy en una celda vacía y presiono Control E. Recuerda, si tengo mi celda activa dentro de una tabla de datos, que es algo muy usual, muy común dentro de Excel, presiono Control E, estaré seleccionando rápidamente toda la tabla. Algo que me faltó decirte, muy importante, regresando a los métodos anteriores, es lo siguiente. Miren, voy a quitar un dato de aquí, simplemente para hacer una prueba. Un dato de aquí de la celda 1 lo borré con suprimir. Me voy a colocar en la celda 1. Si yo presiono Control Shift y flechita a la derecha, la selección únicamente va a llegar hasta la última celda que tenga datos continuos. Si lo vuelvo a presionar, incluiría la celda vacía más una celda con datos, y si lo vuelvo a presionar, pues ya llegaría hasta el final. Ese es un pequeño detalle que se me olvidó comentarte, se me olvidó decirte anteriormente, pero es algo muy importante, ¿no? Saber que el Control más el Shift más las flechitas van a seleccionar hasta la última celda que tenga datos, de esta manera. Bien, si aquí le falta un dato y quiero seleccionar toda la columna, pues nada más te va a seleccionar hasta ahí. Tienes que volver a presionar flechita para abajo otra vez, para que abarque todo lo que es la columna o salte lo que son las celdas vacías. ¿Sale? Entonces, si aquí tenemos datos, voy a rellenar aquí esta celda para acá y voy a rellenar esta celda para abajo. Bien, aquí no habría ningún problema. Mira, Control Shift, flechita para abajo, ahí está la columna entera, muy fácil. Control Shift, flechita a la derecha. Muy bien, continuamos. Bien, Shift Repag, Shift AB Pag. Selecciona un bloque de filas hacia abajo o arriba. El bloque corresponde a las celdas que podamos ver en nuestra pantalla. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar este método. Miren, las teclas o la combinación de teclas Shift Repag y Shift AB Pag lo que hacen es hacer una selección, ya sea hacia abajo o hacia arriba, de el bloque de celdas que está a la vista. Es decir, observa que mis celdas, si yo me pongo aquí en la celda 1 y nos vamos acá abajo, te vas a dar cuenta que yo puedo observar hasta la fila número 37. Es decir, mi pantalla, mi bloque de pantalla tiene una visión que abarca de la A1 hasta la fila 37, o bueno, de la fila 1 hasta la fila 37. Eso es muy importante, saber qué es un bloque de pantalla. Un bloque de pantalla es lo que alcanzo a ver dentro de mi monitor, o sea, de la fila A1 hasta la fila A37. Esto puede ser diferente en el monitor tuyo. Quizá tengas un monitor más grande, pues vas a alcanzar a ver hasta la fila 50 o fila 60. O bien, si tienes un monitor más pequeño, vas a ver menor cantidad de filas. O también esto influye en esto. Si yo aumento el zoom aquí, pues miren, ahora lo que es mi bloque de celdas que puedo ver en mi pantalla es hasta la fila 28. Entonces aquí yo tengo un zoom de 130, así que también si lo reduzco, pues voy a ver más filas de la misma manera. Voy a dejarlo como estaba en 100%. Así que el bloque de filas es de acuerdo a la configuración que tengas en zoom, o bien la configuración que tengas en cuanto a la resolución de pantalla también tiene que ver, o el tamaño de tu monitor. Bien, entonces en mi caso yo alcanzo a ver de la fila 1 a la 37. Me voy a colocar en la celda A1 y voy a presionar las teclas Shift y la tecla AB Pag. Y observa, quiero que observes la selección hasta donde abarcó. Voy a recorrer un poquito aquí hacia arriba con el scroll del mouse y fíjate que abarca hasta la fila 37. Voy a volver a colocarme acá en la celda 1 y voy a presionar Shift AB Pag y mi selección abarca hasta la fila 37, es decir, es el bloque de pantallas que puedo apreciar. De la misma manera, si me pongo aquí en esta última fila y presiono Shift y Repag, la selección sería de la misma manera hasta el bloque de pantallas que alcanzo a ver. Esa es una selección muy especial, pero es bueno también conocerla. ¿Sale? Continuamos. Shift más barra espaciadora. Esta combinación de teclas nos permite seleccionar toda la fila completa. Bien, vamos a ver cómo sería esto dentro de Excel. Me voy a colocar aquí en la fila 22 y voy a presionar Shift y barra espaciadora. Y observa cómo se queda seleccionada toda la fila entera o la fila completa. Esto es equivalente a si hiciera yo un clic en el encabezado de la fila 22 de esta manera. Entonces,
quiero seleccionar una fila completa es Shift barra espaciadora. Bien, ahora para seleccionar la columna vamos a presionar Control más barra espaciadora. De esta manera, Control barra espaciadora y selecciona la columna I. Me voy a colocar en la columna B. Aquí voy a poner mi celda activa y voy a presionar Control barra espaciadora. Así que este es otro método para seleccionar una columna completa. Bien, continuamos. Combinaciones de teclas: Shift, flecha derecha, Shift, flecha izquierda, Shift, flecha hacia abajo y Shift, flecha hacia arriba. Esta combinación de teclas permite seleccionar una celda a la vez en la dirección que se indique. Si ejecutamos esta misma combinación en sentido contrario a la selección, podemos quitar selección. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar de qué se trata este método. Bien, este es uno de los métodos más sencillos o más simples para seleccionar con el teclado. Aparte es un método muy práctico, muy usual y tiene una ventaja, la cual podemos ir seleccionando de manera pausada y en un momento dado también podemos deseleccionar o restar selección. Vamos a hacer lo siguiente: me voy a colocar en la celda 1, voy a presionar con mi mano izquierda la tecla Shift y con mi mano derecha voy a presionar la flechita hacia la derecha, y como podrás ver voy seleccionando todas las celdas hacia la derecha. Voy a seguir con mi mano izquierda presionando la tecla Shift. Ahora voy a presionar hacia abajo, flechita hacia abajo, y como puedes ver puedo ir seleccionando a través de todas las filas. ¿Qué pasaría si ahora presiono la flecha en sentido contrario, es decir, flechita hacia arriba? Mira lo que va a pasar. Puedo quitar o restar selección. Y si presiono la flecha hacia tu izquierda, cabe aclarar que no he dejado de presionar la tecla Shift. La tecla Shift debe de estar presionada en todo momento. Voy a presionar ahora la flecha hacia mi izquierda y vean lo que está pasando. Entonces puedo quitar selección y puedo agregar selección de manera muy práctica. Para llevar a cabo este procedimiento, lo único que tienes que hacer es colocarte en el punto donde quieras iniciar tu selección, presionar tu tecla Shift con tu mano izquierda y con tu mano derecha ir presionando según la dirección en la que tú quieras seleccionar. Como puedes ver, lo estoy haciendo en este momento con flecha hacia abajo. Y si presionas en sentido contrario a tu selección, puedes cancelar la selección. Hasta aquí llegó este video. Espero que te haya servido, que te haya sido útil. No olvides contestar el test que queda debajo del video, dejar tus comentarios, cualquier cosa, y nos vemos hasta la próxima.